Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. Vamos a hacer ejercicios de la sesión 5.2 de la integral definida del libro Cálculo Trascendentes Tempranas, octava edición de Jane Stewart o James Stewart. El ejercicio que vamos a explicar a continuación es el número 2 de la página 388. El ejercicio es el siguiente. Si f de x es igual a coseno de x, 0 menor o igual que x menor o igual que 3 pi cuartos, evalúe la suma de Riemann con n igual a 6, tomando los puntos finales izquierdos como los puntos muestra de su respuesta redondeada a 6 decimales, que representa la suma de Riemann. Ilustre su respuesta con un diagrama. Dado que a es igual a 0, recordemos que este es el intervalo donde hay que sumar la función coseno de x con 6 subintervalos. Entonces el valor menor corresponde a a, que será 0, y el mayor corresponde a b, que sería 3 pi cuartos. El ancho del subintervalo sería entonces, con la fórmula delta x es igual a b menos a sobre n. Reemplazando, b vale 3 pi cuartos y a vale 0, n vale 6. Reemplazando, obtenemos 3 pi cuartos menos 0 sobre 6 igual a pi octavos. La suma de Riemann para puntos finales izquierdos es L. Recordemos que la L significa puntos finales izquierdos. N, como su índice es el número de subintervalos, es igual a la sumatoria de igual a 0 hasta n menos 1 de f de x sub i por delta x. Entonces, L6 es igual a la sumatoria de igual a 0 hasta n, que vale 6 menos 1, de la función f de x y por delta x. Delta x es una constante, sale de la sumatoria igual a delta x por la sumatoria de igual a 0 hasta 5 de f de x sub i. Hallemos la sumatoria de f de x sub i. Para ello, vamos a hacer una tabla de la siguiente forma. 3 columnas y exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 filas. La fila inicial es el título de cada columna. Aquí sería el subíndice i, xi, y la función f de xi igual a coseno de xi, que se toma de la función original. Y parte desde 0 hasta 5. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo llamamos x sub i? Entonces, x sub 0, los puntos finales izquierdos son con esta fórmula. xi igual a x sub i menos 1 más delta x. Entonces, x sub 0 corresponde siempre a la letra a. Y a, como vale 0, entonces igual a 0. O sea que x sub 0 sería igual a 0. Aquí sería el 0. x1. Entonces sería, tomando la fórmula x sub i menos 1, que corresponde a x sub 0, que sería justamente lo que vale a 0, más delta x, que es pi octavos, daría pi octavos. Entonces x sub 1 corresponde a pi octavos. Siguiente valor, x sub 2, sería este valor pi octavos más pi octavos, que sería pi cuartos. Aquí colocamos pi cuartos. Siguiente valor, x3 igual al valor anterior, que es pi cuartos más pi octavos. Eso daría 3 pi octavos. Aquí será entonces 3 pi octavos. Siguiente valor, x4 es igual
a este valor 3 pi octavos más pi octavos sería pi medios, aquí iría entonces pi medios, x5 igual a pi medios más pi octavos igual a 5 pi octavos. Ahora reemplazando el valor de la x y la función, entonces coseno de 0 es 1, coseno de pi octavos corresponde a 0.923880 aproximando a 6 decimales, coseno de pi cuartos 0.707107, coseno de 3 pi octavos 0.382683, coseno de pi medios 0 y coseno de 5 pi octavos menos 0.382683. Noten que esas respuestas todas son con 6 decimales. Otra forma de hacer rápidamente la tabla es usando la calculadora que tenga la opción tabla. Entonces tenemos que tener una calculadora científica que tenga esa opción, como construir una tabla de valores con la función tabla. Entonces para ello me voy a una calculadora científica. Aquí tenemos la calculadora científica. Esta es la calculadora Casio FX991E Plus. Y el primer paso es, como estamos trabajando con radianes, entonces debemos tener la calculadora en radianes. Aquí está en DEC. Entonces para ello tengo que configurarlo a radianes. Entonces me voy con vamos a entonces a modificar y aquí me queda entonces la D debe ser en radianes. Entonces me voy por Shift, Shift Mode y buscamos la opción radianes. Entonces estamos trabajando con radianes, entonces por supuesto debemos tener la calculadora en el modo rad y digitamos el 4 y aparece ya el modo rad en radianes. Me voy a dar por mode y buscamos la opción tabla, que es el 7. Digitamos el 7 y aquí aparece f de x igual, y aquí colocamos la función, que sería coseno de x. Recordemos que la variable es x, esa x es la que está en rojo, justamente encima de la tecla del cerrar paréntesis, alfa, x, y enseguida cierro el paréntesis. Y el igual. Estar, ¿a partir de dónde? Partimos del valor de a, que vale 0. Entonces 0, el igual. Final. El final corresponde al valor de b, que es 3 pi cuartos. Entonces digitamos en la calculadora 3 pi cuartos. 3 shift pi, no está el pi, y enseguida dividido 4. Y el igual. El valor de cada cuánto hay que tabular, los pasos. En los pasos serán justamente el valor de pi octavos. Pi octavos, entonces digitemos el valor de pi octavos. Shift, la tecla donde está el pi, dividido 8 y el igual. Y ahí se despliega la tabla. Entonces aquí vemos que cuando x vale 0, f de x vale 1, para pi octavos 0.9238, pero observen que la calculadora me muestra muchos decimales, 0.92, 38, 79, 53, 25. Entonces para ello tengo que configurarla para que me quede con 6 decimales. Entonces para ello me voy por la opción Shift Mode y enseguida
el número 6, que es fix, y aquí preguntan por cuántos decimales queremos trabajar, y digitamos el 6. Y ahí aparecen la respuesta con 6 decimales, 0.923880. Para pi cuartos, 0.707107. Para 3 pi octavos, 0.382683. Para pi medios, 0. Y para 5 pi octavos corresponde a menos 0.382683. Esa es la forma rápida de hacer la tabla con la calculadora. Bien, ahora vamos entonces a hacer la suma, la sumatoria de estos valores, la sumatoria, sumamos esos valores, los sumamos y obtenemos el valor de 2.630987. Entonces, retomando la fórmula, esta fórmula entonces L6 es igual a delta X que multiplica la sumatoria de igual a 0 hasta 5 de fx sub i. Reemplazando, delta X vale pi octavos que multiplica la sumatoria que nos dio 2.630987. Ese producto nos da 1.033186. Esa es la respuesta del ejercicio. Esa es la suma de fx igual a coseno de x de 0 a 3 pi cuartos con puntos finales izquierdos, tomando como n igual a 6. Ahora, ¿qué dice el ejercicio? ¿Qué representa la suma de Riemann? Ilustre su respuesta con un diagrama. Para ello vamos a graficar esta función y los rectángulos utilizando GeoGebra. Vamos a GeoGebra y vamos a graficar la función y los rectángulos. Ya aquí en GeoGebra nos vamos por GeoGebra clásico. Aquí la herramienta se despliega y vamos a graficar la función. Vamos a graficar la función. Entonces acá colocamos la función y igual. Me apoyo en el teclado. Y aquí por función, coseno y x. Coseno de x. Y aquí aparece la función coseno de x. La función coseno de x. Ahora vamos a hacer las sumas. Entonces acá en la siguiente celda, aquí coloquemos suma, digitemos suma izquierda, porque son puntos extremos a la izquierda. Entonces suma izquierda y me voy por esa opción, suma izquierda. La función es la función f, aquí la coloca GeoGebra como f, extremo inferior corresponde al 0, el extremo superior, recordemos que es 3 pi cuartos, 3, aquí quitamos el número pi, 3 pi dividido 4, número de intervalos o de rectángulos, 6, y aquí aparece entonces los rectángulos y la gráfica. Noten que aquí me aparece con 2 decimales. Quiero que me configure a 6 decimales. Entonces para ello me voy aquí por propiedades. Otra vez propiedades. Nuevamente propiedades. Y aquí le colocamos. Aquí hay 5 cifras decimales. Podemos colocarle 5 o 10 decimales. Y aquí aparece entonces nuestra respuesta con 10 cifras decimales. Y vamos a decirle que sea más grande la gráfica con estos números, que sean 18.
Listo, muy bien, ahí aparece nuestra, volvemos aquí, ampliar, ampliar. Y aquí aparece el área, aquí podemos colocarle, aquí se puede modificar. Le decimos que esta A minúscula que sea A mayúscula de área, entonces tan pronto aparezca la mano, clic derecho en el mouse, vamos por propiedades y aquí esta la borramos y colocamos A mayúscula y aceptar. Vamos a decirle que me muestre únicamente esto, el eje X en radianes. De aquí me posiciono nuevamente acá en propiedades, le decimos que el eje X, la etiqueta, la unidad sea en radianes, y que la distancia sea, por ejemplo, en pi octavos, que sea cada pi octavos. Y aquí aparece nuestra gráfica con pi octavos. Nuevamente aquí me posiciono nuevamente acá en la gráfica para que esto se quede más, se vea mejor la gráfica. Aquí me posiciono nuevamente y en propiedades le decimos básico, que los C sean en negrita y la estilo etiqueta sea también en negrita. Ahí se ve mejor la gráfica, ahí se ve. Esta es la gráfica de la función. Ahí se ve. Aquí está el gráfico de la función y los rectángulos. El área GeoGebra la muestra con 10 decimales. 1.0331859094. Aproximando a 6 decimales sería 1.033186. El 59 se aproxima a 6. Bien, entonces este corresponde al eje X, el eje Y, esta es la función fx igual a coseno de x. La suma de Riemann representa el área de los 4 rectángulos arriba del eje X, estos 4 rectángulos, menos el área del rectángulo bajo el eje X. Esto es el área neta de los rectángulos con respecto al eje X. Área 1, área 2, área 3, área 4 y área 5. L6 es igual a sumar estas 4 áreas menos esta área. Entonces, el área 1 que es igual a pi octavos por esta altura que corresponde a 1. Área 2 es pi octavos, recordemos que cada base equivale a pi octavos, lo que vale delta x, pi octavos que multiplica la altura que sería 0.923280 más pi octavos por esta altura que corresponde a 0.707107 más pi octavos que multiplica esa altura que corresponde a 0.382683. Esta área es 0, no se tiene en cuenta, menos esta área que sería pi octavos, que sería la base del rectángulo, por la altura que sería 0.382683. Sumando los positivos, decimos que LSA que es igual a 1.183465 haciendo estas operaciones, menos este producto que es 0.15079, y haciendo la resta obtenemos
1.033186, que es igual a este valor numérico, igual que el que da GeoGebra con 6 decimales. Note lo siguiente, que siempre cuando hacemos puntos finales izquierdos, noten que siempre la base o la parte superior de cada rectángulo, la parte izquierda coincide con la gráfica. Noten que siempre el punto extremo izquierdo coincide con la gráfica. Así es que se grafica una función con puntos finales a la izquierda. Cualquier inquietud que tengan de este video, escriban al correo antoniopinto2709@gmail.com o dejar sus inquietudes en la descripción de este video. No olvidar dar visto bueno y suscribirse a mi canal.